Hola, gracias por ver esta presentación. En los siguientes 20 minutos vamos a hablar de la infraestructura y arquitectura de datos y tocar algunos de los conceptos clave que tienen relevancia ahí. Mi nombre es Franz Fondené, yo soy el Chief Data Officer de Expantia y en Expantia acompañamos y complementamos equipos para implementar estrategias, iniciativas de innovación basada en datos. Potenciamos equipos que ya están en su organización para darles el saber hacer en ciencia de datos con el cual pueden ejecutar los proyectos que tienen en mente y ayudamos a llevar productos de datos a producción. El pensar en una arquitectura de datos o en una total de una infraestructura de datos, típicamente es algo que ya se ha hecho en la organización, pero con lo que nos viene en ciencia de datos, los desarrollos que tenemos, el mayor volumen de datos con el que tenemos que trabajar, muchas veces está la necesidad de reconsiderar lo que ya tenemos. Y en datos, como probablemente te puedes imaginar, hay funciones muy específicas que necesitamos dentro de esa arquitectura. Necesitamos repositorios organizados, bases de datos, necesitamos almacenaje tipo disco duro donde están archivos, necesitamos pasos donde preprocesamos datos, limpiamos datos y así sucesivamente. La complejidad cada vez puede incrementar. Una forma de pensarlo para bajarlo a tierra es pensarlo como un espacio físico. Imagínate algo como un hospital donde entran pacientes y los pacientes después pasan por unas salas de exámenes para ver qué pasan, qué atención necesitan. Pueden después pasar a un quirófano o a sala de recuperación. Hay cuartos que son de soporte, como el cuarto limpio, el cuarto estéril. Y cuando pensamos en una infraestructura de datos, puede ser algo similar. Sí, hay lugares donde quizás tenemos una cola de datos, donde datos en movimiento entran, se guardan hasta el momento que se pueden procesar. Es breve, pero ese momento está. Se procesan, se guardan en una base de datos o se guardan en almacenaje de objetos. Y la diferencia está en que es más difícil de predecir exactamente con qué volúmenes vamos a trabajar. Es más, en proyectos de hoy en día, típicamente lo que queremos es que podamos mover esas paredes para ampliar o hacer más pequeño lo que ponemos a disposición. Por un lado, por el costo, porque si instanciamos una base de datos de 10 terabytes y vamos a usar solamente 200 gigabytes, estamos perdiendo dinero cada hora que lo tenemos encendido. Por el otro lado, como en la sala de reuniones aquí abajo, si tenemos una reunión para 20 personas y llegan 50, queremos poder abrir el cuarto para tener un cupo para más personas. Lo mismo con datos. Si de repente tenemos un flujo, una entrada más grande de la esperada, buscamos tener la agilidad, la flexibilidad para poder acomodar esos datos en ese mismo momento sin tener que hacer cambios mayores a cómo eso enganche con todo lo demás. De eso vamos a hablar. Entonces, y vamos a ver que en una infraestructura flexible necesitamos, primero que todo, confianza. Sí, confianza en el equipo que ponemos como responsables para mantener esa infraestructura. También confianza en los proveedores que nos ayudan a montarla, porque típicamente buscamos a poner menos fijo exactamente qué es lo que vamos a desplegar y en cuáles tamaños. Voy a hablar más de eso más adelante. La base que necesitamos son acuerdos sobre lo que el negocio necesita y no hacer nada porque sí, sino buscar hacer las cosas porque damos respuesta a una necesidad de negocio. Contar con equipos, con gente que tiene la capacidad de experimentar y también hacer cambios y un proceso de mejora continua para aprovechar nuevos desarrollos tecnológicos. Y pensar de principio a fin, dónde entra el dato, dónde lo vamos a usar y reevaluar eso sí regularmente, porque a ambos extremos cosas van a cambiar en el tiempo. Ahora, puedo imaginarme que piensas, bueno, pero ya tenemos un data warehouse. ¿Por qué invertir más? Um, y un data warehouse tiene su lugar típicamente en una infraestructura de estas, pero un lugar bastante puntual.
Un data warehouse yo me lo imagino como un supermercado. Sin un supermercado yo puedo entrar, yo puedo ir a la sección de frutas y puedo buscarme una papaya o una manzana y puedo comprar el kilaje, sí, el kilos de papaya que necesito o la cantidad de manzanas que necesito, empacarlo de una forma fácil y llevármelo otra vez. Eso en esencia es lo que hace un data warehouse para datos. Es un punto central de datos donde tenemos datos ya preprocesados, limpiados, disponible para cualquier iniciativa de reportería. Y ha sido la base para iniciativas de Business Intelligence, de BI, desde los años 90. El proceso por el cual fluyen datos en un data warehouse típicamente es algo así. Hay datos en diferentes fuentes. Montamos procesos de carga y de integración de datos para tener en un data warehouse una copia de esos datos procesada. ¿Sí? Las sacamos, por ejemplo, de un core bancario donde tenemos transacciones a tablas que ya están integradas, hay diferentes joins, están de tal forma, a veces están ya agregadas, por ejemplo, por mes o por día, para que los usuarios puedan generar los reportes que necesitan generar. En un data warehouse tenemos ese concepto de data mart, donde podemos abrir datos, segmentos de esos datos, por ejemplo, datos financieros por un lado y datos de la operación por otro lado, y organizar el acceso para algunos usuarios puntuales. En resumen, lo que un data warehouse nos da es que simplifica reportería y análisis. Promueve el autoservicio porque son datos con el cual uno rápidamente puede dar respuesta a una pregunta de negocio de forma autosuficiente, ya sea con Power BI, con Excel, con una herramienta de ese estilo. Y se puede controlar el acceso. Por el otro lado, a veces hemos visto sí, en nuestro día a día en Expantia que el tener un data warehouse sí significa que hay datos disponibles, pero puede ser un freno cuando esos datos, por ejemplo, vienen solamente agregados. Mientras que para un modelo predictivo quizás queremos datos más granulares que están desagregados por transacción o por operación o por la otra es que el costo es alto. Entonces, más de una vez nos hemos topado con datos que ya no están, porque por el alto costo de almacenaje se fueron descartando. Y como sistemas tienden a ser menos adaptables y menos flexibles. Entonces, hacer un cambio en esos procesos que llevan a esos datos limpios, el costo en tiempo y en esfuerzo tiende a ser alto. Quizás ya han seguido un siguiente paso y ya compraron un lago de datos. Sí hemos visto que en algunas organizaciones hacen una inversión en un sistema Big Data, que es un lago de datos, un data lake grande, y después se dan cuenta de que no resuelve todo lo que se buscaba hacer en la organización. A veces es porque el lugar del lago de datos dentro de la arquitectura de datos de la organización quizás no se ha identificado con suficiente claridad, porque como concepto, el lago de datos, sí, esa idea de que son datos que están en un reservorio, en un lugar juntos, em, tiende a, es un reflejo de que son típicamente datos crudos en un repositorio centralizado. Entonces, pueden ser datos estructurados, pueden ser no estructurados, pero están en su formato original, ya sean tablas desde una base de datos o a veces muchos archivos de texto, de logs y muchos millones de archivitos de texto de algún log de un sistema. Pueden ser inclusive dumps, sí, copias totales de una base de datos completa. El proceso típicamente es así. Hay datos, hay procesos de recolección, pero la copia es una copia fiel. Con el ejemplo de la base de datos, por ejemplo, hemos visto clientes que muy acertadamente, para mantener un histórico de lo que pasa en su base de datos transaccional, empezaron a hacer un dump, una copia completa de todas las tablas a un data lake cada mes, porque en ese momento no estaban listos todavía de armar exactamente los flujos para la recolección de históricos, de cambios en los campos que tenían en la base de datos. Entonces decidieron hacer un dump total.
puede ser una forma de utilizarlo. En otros casos se hace un dump similar, pero de una tabla puntual que se copia de mes a mes a mes para más adelante poder analizar los cambios. El hecho de que están en formato crudo típicamente significa que usuarios en el negocio no tienen mucho sentido de que lo accedan de una forma directa, más porque entonces controlar acceso se hace más difícil también. Y por eso típicamente cuando hablamos de un data lake hay una capa intermedio donde ya sea analistas sí, o ingenieros de datos preparan datos para consumo por usuarios. A veces, de hecho, pasándolos a un data warehouse, como vamos a ver más adelante. O hay algún producto de datos que les facilita el acceso y también podría ese producto de datos regular acceso, algo puntual dentro del data lake. Los beneficios son que data lakes tienen que ser muy adaptables y flexibles. Lo que les tiras encima lo aceptan, lo pueden almacenar. Y hay disponibilidad de datos a un nivel granular muy alto y históricos de mucho tiempo atrás. En gran parte porque el costo por gigabyte, el costo de almacenaje es muy bajo. Hay riesgos. Uno de los riesgos principales, y lo vemos regularmente, es que se reúnen datos sin usarlos. Y cuando se usan datos sin usarlos, típicamente ya se dejan de administrar, de saber qué son, y terminas en una situación de ya nadie sabe lo que hay si no se ponen algunas políticas de gestión desde el inicio. La otra, y tiene que ver con lo anterior, es que la seguridad y política de acceso tiende a ser un poco más complicado, justamente porque es una copia total de lo que había antes. Entonces, si le das acceso a una cosa, puedes darle acceso a muchas cosas que no es para todos dentro de la organización. Para pensar en cómo incluir estas tecnologías de una forma que añade valor al negocio, vale la pena verlo como algo donde todo conecta y donde hay un panorama completo dentro del cual estas tecnologías juegan un papel. Lo que típicamente vemos es que hay, primero que todo, interfaces con el negocio. Aquí están usuarios, aquí están sistemas que usan datos y esos datos son provenientes de plataformas de analytics o plataformas de BI o bien son provenientes de productos de datos, ¿sí? Que ya forman parte del proceso. Quizás un modelo que ya está entrenado, donde hay un web service proporciona que proporciona una predicción con el envío de datos que se recibe o algún proceso de limpieza y transformación de datos que corre todos los días alimentando una tabla que después se usa en algún otro lugar. En ambos casos, estos necesitan datos que están listos para consumir. Y datos listos para consumir significa que están completos, que están verídicos, que han pasado por algún filtro, algún control de calidad, para que sepamos que alimentan decisiones de una forma correcta. Y detrás de eso pueden haber data lakes, data warehouses, donde almacenamos, preprocesamos y transformamos datos para que estén listos para consumir. Y detrás de eso están, por ejemplo, bases de datos transaccionales. En Expantia también trabajamos con datos provenientes de dispositivos IoT, por ejemplo. Así, donde hay miles de dispositivos, cada uno que genera datos con cierta temporalidad, y esos hay que almacenar, procesar y analizar. Otra forma de ver esto es verlo. Perdón, antes de eso, típicamente esto está en la nube. Hoy en día a veces está en parte o en total en algo on-premise, lo que vemos cada vez menos. Sí, cómo conecta todo eso, eso es irrelevante. Um, lo que sí es relevante es costo, ¿no? La gran diferencia de tenerlo en la nube es que esta idea de ampliar un cuarto y volverlo más chiquito en el momento que ya no necesitamos tanta capacidad es algo que fácilmente se hace en la nube. On-premise típicamente tenemos un costo fijo más marcado.
Otra forma de ver lo que dibujamos ahí a los diferentes niveles es mirar ya en la implementación, el proceso. Entonces aquí vamos a abrir, ¿sí?, la capa del motor para ya ver dónde están los diferentes elementos que hacen que el motor funcione. Hemos aprendido en nuestra práctica en Expantia que dividirlo en estos 3 bloques ayuda mucho para hacer un diseño y una implementación organizada. Está el dato que arranca de algún lado y que tenemos que ingerir. Están los diferentes servicios, las cosas que hacemos con esos datos para prepararlos para que se usen. Y está el uso y la administración de parte del negocio. Cuando empezamos a diseñar, comenzamos por esa última parte que es el negocio y buscamos entender y plasmar en acuerdos de servicio qué es lo que se necesita lo más exacto posible. Porque que el negocio pida por una solución Big Data no nos permite hacer nada. Sí, porque Big Data pueden ser muchas cosas. Si nos piden por tener acceso a ciertos datos puntuales para cierta razón o ciertos modelos, ya nos estamos acercando a algo que podemos traducir en métricas y con eso validar si estamos cumpliendo con esas métricas. Voy a dar unos ejemplos en un par de slides de qué tipo de acuerdos podemos hacer. Aquí también, a nivel de negocio, están procesos. Y más buscamos automatizar procesos. Vemos que el valor que podemos añadir en este momento a organizaciones automatizando procesos de datos, en algunos casos es mayor a lo que podemos hacer creando modelos predictivos. Y la otra forma es de que un modelo predictivo asuma aún más valor a un proceso en el negocio si logramos a base de eso automatizar algún proceso. Obviamente, los usuarios necesitan herramientas y necesitamos monitoreo para poder validar cómo estamos cumpliendo esos acuerdos de servicio. Entonces, debajo de cualquier infraestructura que vamos a construir, ya antes de siquiera empezar a implementar, ya pensamos en alguna forma de monitoreo para que tengamos esas bitácoras de todos los diferentes elementos y podamos medir lo que necesitamos para validar la respuesta que damos al negocio. En los servicios pueden ser muchas diferentes, ¿no? Eso es justamente lo que buscamos identificar con el negocio de antemano. Pero imagínate que estamos en una organización donde buscan hacer analítica avanzada y modelado sobre datos con tiempo, ¿no? Que van entrando cada 15 minutos. Tenemos Data Warehouse, tenemos Data Lake. Una vez que tenemos esos servicios, más o menos lo que tenemos, damos el salto a la ingestión, porque ahora sí, para poder validar qué es lo que mejor nos funciona aquí, necesitamos datos para ver cómo funciona. No tiene mucho sentido poner al detalle, decidir exactamente qué vamos a usar aquí como solución técnica para Data Lake, Data Warehouse y modelado, si no entendemos los datos que van a entrar. Entonces, el siguiente paso, entendiendo los bloques, los servicios que vamos a dar al negocio, es ahora ver en detalle lo que son los datos, comenzando con su ingestión. Entonces, para el ejemplo, supongamos que son datos de alto volumen que vienen en log files, ¿sí? En archivitos de texto, archivitos de JSON, donde vienen muchos archivitos. Vamos a querer procesar esos para poder, tras preprocesamiento, convertirlos en datos estructurados que pueden entrar en una tabla en el Data Warehouse. Lo que también queremos es hacer un backup de los datos crudos a nuestro Data Lake, ¿sí? Esa copia fiel de datos, para que si algo va mal en ese preprocesamiento, siempre podamos ir hacia atrás, volver a correr el preprocesamiento para alimentar nuestro Data Warehouse. Eso significa también que el preprocesamiento es una herramienta, o probablemente son una serie de soluciones, de cosas que preparamos, que se usan no solamente en la ingestión que lleva el Data Warehouse, pero también en Data Lake
hacia lo que hacemos en la parte analítica, porque, por ejemplo, si en el Data Warehouse solamente guardamos un año de datos, con ese mismo procesamiento, corriéndolo muchas veces más, podemos subir a la base de datos analítica datos de 3 años. Esta base de datos la pongo aparte porque una base de datos, no por ser base de datos, necesita ser algo que está implementado por mucho tiempo, puede ser temporal. Y cuando hacemos analítica y analítica avanzada, ese concepto de levantar una base de datos temporal es muy común, porque mantener esos 3 años de datos históricos no es necesario. Si fuera necesario, estaría en el Data Warehouse. Sí, entonces es algo que no necesitamos hacer y no necesitamos pagar por más tiempo de lo necesario para hacer el análisis, porque si queremos volver a hacer el análisis, podemos recrear esa base de datos otra vez. El Data Warehouse típicamente contiene los datos de interés y rápidamente vamos a ver necesidad de enriquecimiento de datos, ¿sí? Cruzarlo con otras fuentes externas para sí, enriquecer los datos tal como los vamos a presentar al negocio. Típicamente vamos a querer también un proceso de poda de datos, porque si decidimos, por ejemplo, del último mes queremos datos al minuto, de los últimos 3 meses a la hora, de este año queremos a diario, podría ser una forma de reducir la carga de ese sistema. Significa que todo lo que está más allá de un año, tenemos que podarlo y no lo botamos porque ya está preprocesado, ya le invertimos, lo llevamos al Object Storage, ahí lo podemos guardar como tabla o inclusive como un dump de esa parte de la base de datos. El objetivo de eso es que aquí en esa capa analítica lo podamos usar y reconstruir a futuro, porque ahí en el modelado, análisis histórico, buscamos justamente tener acceso a datos que quizás no usamos en el día a día, pero que a la hora de modelar nos son útiles. Y en esa capa de analítica avanzada y modelado, necesitamos también tener un lugar donde desplegamos modelos, ¿sí? Donde de alguna forma podemos armar el proceso de que se alimente con datos nuevos, haga sus predicciones y esas predicciones entren ya sea en los procesos automatizados o quizás en algún tablero para ver sí, cómo está una situación hoy, ya sea en riesgo, sin necesidades de mantenimiento predichos, ese tipo de información. Em, cuando miramos esto y voy al primer slide donde hablábamos de esa confianza del equipo y confianza en el proveedor, la razón es porque, por ejemplo, para una base de datos analítica temporal, no la voy a comprar de antemano. Voy a usar la base de datos analítica que para ese análisis me funciona mejor en ese momento y lo que tengo disponible hoy quizás no es lo que voy a usar mañana. El Object Storage, por ejemplo, si yo veo que en un proveedor puedo tener o un mejor precio o un mejor desempeño, necesito la libertad de poder hacer ese cambio para aprovechar ya sea el avance tecnológico o ya sea sí, ¿cómo se llama? La ventaja en precio que puedo tener. Esa confianza, sí, a modo de resumen, el confianza en el equipo interno y confianza en el proveedor es por eso tan importante, porque no se pueden llevar a comité todas esas decisiones que se toman en el día a día cuando se está manteniendo un sistema de esa complejidad. Um, Hay que tener confianza inclusive que un proveedor, como si estamos en Azure o si apostamos en Amazon o si apostamos en Google Cloud, algo de confianza de que si los precios van a reflejar un poco lo que son los del mercado, lo que típicamente tiende a pasar. Sí, hay diferencias, pero es un poco como en un supermercado. Sí, unas cosas son un poco más costosas, las otras más baratas y buscamos un balance que equilibre. Pero a esa confianza viene otro elemento que es muy importante. Podemos confiar, pero necesitamos verificar. Y para poder verificar necesitamos métricas para validar si la infraestructura como la tenemos cumple y sigue cumpliendo con lo que el negocio ha decidido que es necesario.
Y ese diálogo hemos notado es algo donde como Expantia podemos aportar mucho a lo que son los procesos dentro de las organizaciones de clientes. Em, y con un poco de práctica se vuelve natural. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, un acuerdo de servicio puede ser algo como la infraestructura procesa las transacciones del día anterior, 6 millones de registros para entregar un informe consolidado a las 7 hora Costa Rica. O es la infraestructura puede dar acceso a datos actuales con un máximo retraso de 15 minutos para cualquiera de nuestros clientes. O la infraestructura puede adaptarse a nuevos requisitos de almacenaje en frío fuera del data warehouse a un costo no mayor a $10 por terabyte. Lo que caracteriza cada uno de los acuerdos es que viene desde una necesidad del negocio, sí, es un aporte al negocio y se puede calcular en un beneficio para el negocio, pero nos da algo que podemos medir. Podemos medir la hora en que el informe está listo. Podemos medir si el retraso es menor a 15 minutos y podemos medir el costo que no exceda los $10 por terabyte. Cuando lo podemos organizar de esta forma, es muchísimo más fácil mostrar que cumplimos con algo, pero también es mucho más fácil tomar una decisión, por ejemplo, en costo de almacenaje. Si el proveedor donde estamos ya no cumple, si por alguna razón, por llamar un ejemplo, en Amazon el Object Storage ya no cumple con esos precios, podemos buscar un proveedor que sí cumple y entonces desenchufar esa parte de nuestra arquitectura y enchufarla en otra parte, porque Object Storage es Object Storage, solamente el precio quizás cambió. No lo haríamos para todo de una vez y ahí entra la parte de experimentación, porque vamos a ensayar eso primero, quizás hasta teniendo doble almacenaje por un tiempo, hasta que validamos que funciona mejor a un mejor precio y ahí podemos hacer el switch por completo. En, en resumen, lo que quisiera, sí, a lo que le quisiera poner énfasis son estas cosas que vimos. Ese acuerdo sobre sí, para una infraestructura flexible, lo que necesitamos es ese acuerdo sobre el servicio que el negocio busca. La segunda es que necesitamos un equipo que tiene la potestad, sí, de decidir sobre tecnologías y que no tengan que funcionar bajo la premisa de lo que se decidió alguna vez en comité es lo que rige para todo lo demás que viene después, hasta quizás abrir toda esa discusión otra vez de qué podemos usar, qué no podemos usar. Es más fácil dar esa potestad si tenemos una clara gobernanza de datos, gobernanza de infraestructura, esos acuerdos de servicio. Todo eso ayuda a poner los marcos dentro del cual podemos dar esa libertad para operar. Porque esa libertad para operar va a fomentar que se hagan experimentos que van a optimizar costos y van a optimizar desempeño. Y también van a fomentar que vamos a tener equipos dispuestos para hacer cambios que logren una mejora continua de la infraestructura que hemos puesto en marcha. Y es la única forma en que vamos a poder aprovechar nuevos desarrollos tecnológicos de una forma continua. Y los ciclos de cambio, los ciclos de desarrollo tecnológico son bastante rápidos en este ámbito, más aún cuando estamos mirando la parte de analítica avanzada y analítica en volumen. Como último, pensamos que la mejor forma de tomar decisiones sobre este tipo de infraestructura y este tipo de arquitectura es pensando de la proveniencia del dato, dónde origina hasta su uso. Con eso concluyo mi presentación. Espero que haya sido útil. Y si surge alguna pregunta o si es algo que en tu organización es relevante y quieran validar cómo una organización como Expantia puede ayudar, no duden en contactarme a mí directamente o a través del website www.expantia.com. Hay un formulario de contacto para entrar en contacto con otros en la organización.
y esperamos, espero que tengamos oportunidad de hablar en algún momento en el futuro. Muchísimas gracias.